José, sos un referente, es un placer tenerte en el simposio, también un querido amigo. Así que me encanta poder llevar adelante esta conversación con vos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Gabriel, Mariana, por compartir esta entrevista. Para mí es un honor estar en este simposio, sé de la calidad del mismo, sé de la trascendencia del mismo y por supuesto también siendo ustedes quien me entrevisten, para mí es un gran gusto y además de la amistad que tenemos, Gabriel. Bueno, la presencia de Mariana aquí también equilibra un poco la cuestión de género, que es algo que tenemos que continuar mejorando en el sector agropecuario en general. A mí me gusta llamar el sector bioindustrial, así que si les parece podemos generar un espacio de diálogo. José, ¿en qué bando estás? ¿En los que creen que esta pandemia va a cambiar mucho el mundo? ¿En los que dicen, no, en realidad esto pasa y va a quedar todo igual? ¿En los que creen que va a haber una aceleración de todas las tendencias que ya venían? ¿Cómo ves esta situación en el mundo? Sí, te diría que no creo que esto sea un punto de inflexión, definiendo punto de inflexión como un cambio totalmente brusco. Me inclino más por la tercera opción de la aceleración. Creo que hay una fuerte tendencia a un cambio cultural que se va a experimentar principalmente en las comunicaciones, en el mundo laboral, en el mundo productivo. Lo vemos hoy, esta aceleración que ya se venía visualizando en lo que es el teletrabajo, en lo que son las comunicaciones digitales, que uno pensaba quizás que podían llegar a llevar sus 5 a 10 años para que se institucionalice y, digamos, se haga carne en la sociedad, y hoy lo vemos que en prácticamente 2 meses nos hemos habituado a este sistema y por supuesto yo creo que si bien no va a ser como hoy lo estamos experimentando, pero hay un fuerte cambio que vino para quedarse y sin duda creo que el principal desafío nuestro es ver cómo nos amoldamos a esto. Y en ese sentido, José, por todas las veces que hemos conversado y hemos intercambiado ideas, sabemos que uno de los sectores que puede aportarle dinamismo de cara al mediano plazo a la economía argentina son los servicios basados en el conocimiento, la exportación de proteínas animales, bueno, ahora el turismo, que queda un poco como con cierto rezago. Pero el sector forestal, este sector del cual vos sos un referente y además un importante empresario, y que es uno de los pocos sectores que se puede eventualmente llevar adelante en todas las provincias de la Argentina, con los diferentes resultados económicos, las diferentes tasas de crecimiento, pero es una actividad que está desde Tierra del Fuego hasta Misiones. ¿Cómo ves el sector forestal de cara al futuro y el rol del sector forestal en la economía argentina? Sí, me gustaría, si te parece, llamarlo ya directamente el sector foresto industrial, porque hoy hay que analizarlo desde esta perspectiva. Fíjate que empezaría con algún comentario internacional. Digamos, hoy no cabe duda, y así también lo están sosteniendo los principales ambientalistas y los principales organismos internacionales, que estamos frente a un sector que está enmarcado dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Vimos cómo las cumbres empezaron en el año 1972, la cumbre de Estocolmo, en donde tenían cierta desconfianza sobre lo que era la industria foresto-industrial, que después con el paso de las subsiguientes cumbres, y llegamos al año 92, la cumbre de la Tierra, ya no cabe duda y se despeja cualquier tipo de, digamos, estigmatización negativa sobre el sector, ya que es un sector que aporta obviamente al medio ambiente. Y sobre todo en los sectores de los forestos industriales que viene de cultivo, ¿no? Es decir, es un sector que ayuda a los sumideros de carbono, es un sector que ayuda a la desertificación de la tierra, es un sector que ayuda a las energías renovables. Es un sector que hoy, sin lugar a dudas, aporta este concepto de desarrollo sostenible por el aporte económico que genera. En Argentina representa casi hoy un 3% del PBI. Obviamente por la inclusión social,
el trabajo que genera este sector, ¿eh? Es muy significativo en las zonas donde se producen, en las distintas economías regionales, y por supuesto por lo que ya antes dije en materia ambiental. Dicho esto, te diría, Argentina se encuentra entre las zonas más favorables del mundo para la expansión de bosques de cultivo. Son bosques nativos, para hacer una mínima referencia, y después me voy a referir ya directamente a bosques cultivos, son 29 millones de hectáreas, pero los bosques cultivados en Argentina constituyen hoy 1,3 millones de hectáreas, situados principalmente el 80% de ellos en el NEA. Ahora, déjame hacer acá un pequeño hincapié, por eso te hablaba de la forestoindustria. En Argentina está industrializado solo el 50% de estos bosques de cultivo. Y esto te marca a las claras el principal desafío que yo veo. Vos, Gabriel, siempre tuviste una postura de un ascenso horizontal, vertical, de ir agregando valor, ¿no? Y esto creo que es uno de los sectores que más potencial tiene en la Argentina para agregar valor en el corto plazo en su cadena industrial. Por eso es que me animo a hablar de foresto-industria. Hoy, para que tengamos una consideración, la balanza, la inserción internacional, es decir, la balanza del sector, estamos hablando que tiene una exportación por 700 millones de dólares y una importación de 1.400 millones de dólares. Este aspecto negativo podemos verlo como algo, como una oportunidad que se traduce en casi 5.000 millones de dólares de posibilidades de inversión. ¿En qué? Inversiones, por ejemplo, en fábricas de celulosa de fibra larga, fábricas de celulosa de fibra corta. Hemos visto cómo los países vecinos han, en algún punto, avanzado en este tipo de inversiones. Ya lo hemos visto en Uruguay, en Chile, en Brasil mismo. Después, por ejemplo, también, además de las ampliaciones de las plantas de celulosa y papel existentes, también hay posibilidades de usinas termoeléctricas, de biomasa, a partir del aprovechamiento para la generación de energías alternativas, fábricas de paneles, aserraderos. Es decir, hay una opción muy diversa de portfolio de inversiones que te permite, sin duda, pensar que estás frente a un sector estratégico. Y ahí, digamos, siguiendo algunas de nuestras conversaciones, creo que es fundamental pensar la Argentina, y en esto te sigo en algunas papers que tuve la oportunidad de leer tuyos, pensar la Argentina no solamente de lo que es la expansión, llamémosle, y no quiero ir en contra de, ni mucho menos, que no se lea así, no solamente pensar en la expansión de Vaca Muerta como la joya de la abuela, sino también en lo que es la agroindustria de las economías regionales, de las distintas zonas. Yo recién hacía mención, el 80% está en el NEA, este potencial, y sin lugar a dudas, te imaginarás que para lo que es esta zona, recibir o recepcionar este tipo de inversiones traería muchísimo alivio a la pobreza, ¿no? Sí, José, dos preguntas te hago, muy concretas. La primera, estos 600, 700 millones de dólares negativos que el sector foresto industrial puede generar en el balance de pagos del Banco Central, ¿se pueden revertir con estas inversiones que vos señalabas a un presupuesto equilibrado, o se puede apuntar a que este sector puede aportar 1.000, 1.500 palos en 3, 4 años si se hacen las inversiones que se requieren? Y atado a esta pregunta, la ley de tierras, tal cual como está configurada, ¿representa una limitación al desarrollo de estas inversiones? Porque son muy costosas. Los inversores en general quieren tener el ecosistema también de plantaciones al servicio de estas fábricas. A ver, digamos, sí, sin lugar a dudas es revertible este déficit de balanza exportadora que hacíamos recién mención. Yo creo y estimo hay una capacidad de recepcionar inversiones por 5.000 millones de dólares en esto, digamos, en esta mitad, en este 50% que falta industrializar en la Argentina. Para que tengas una idea, el mundo mueve alrededor del negocio forestindustrial 330.000 millones de dólares, y si le sumas toda la industria del mueble, tenés que sumarle 54.000 millones de dólares más. Argentina es posible que se inserte en ese negocio porque obviamente tiene todo el potencial forestal, productivo, que tiene y que muestra la Argentina. Inclusive
se han avanzado muchísimo en lo que son las certificaciones internacionales, en lo que hace a FSC, también las certificaciones locales que se han trabajado desde el CERFOAR, y en alguna medida me parece que estamos a la altura de las circunstancias para revertir esa balanza. Yendo a lo que es la ley de tierras, yo creo que a mí me parece bien, y zona de seguridad y zona de frontera, a mí me parece bien distinguir algunas cosas, es decir, que se cuide y se custodie, digamos, lo que es el patrimonio y lo que es la seguridad en la Argentina respecto a este tipo de tierra, con la aptitud para este tipo de cultivos, pero también pongo entre paréntesis lo que genera negativamente la burocracia, es decir, creo que hoy hay forma de regular las inversiones sin obstruir que vengan las mismas. Es decir, y esto no debe leerse como una extranjerización de la tierra, ni mucho menos. Creo que la soberanía de la Argentina está justamente en regular el manejo silvicultural y el manejo económico y el manejo social que se haga de la tierra, ¿no? Y ambiental, por supuesto. Pero me inclino fuertemente a pensar, en su momento en la Cámara de Diputados con AFOA, la Asociación Forestal Argentina, fuimos invitados a participar, y yo particularmente participé en muchos de los debates de estas leyes, y en ese momento también dejé sentado, y sigo dejando sentado mi posición, es decir, creo que hay que generar un ámbito de recepción de inversiones sin distinción si es extranjera o local, y no resignar la soberanía al control del manejo. Pero eso no significa obstruir. Hoy creo que el principal desafío de la Argentina para poder recibir este tipo de inversiones es salir del esquema burocrático / ideológico al respecto, ¿no? José, y el derecho real de superficie forestal consagrado en la ley 25080 de mediados de los 90, ¿por qué no tuvo una masiva difusión en su utilización, las limitaciones en las escribanías, los registros? ¿Qué pasó? Mira, es una ley realmente estupenda, es decir, el derecho real superficiario justamente zanjaba la discusión en ese momento de lo que era el debate sobre la propiedad de la tierra en particular. Yo creo que en alguna medida también sufrió el rezago que sufrió el sector. Es decir, es una herramienta y un instrumento que se lo utiliza en gran parte del mundo. Y por otro lado, permite al propietario de la tierra sostener la titularidad y darle un uso económico a, por ejemplo, a las inversiones o digamos, que son muy considerables, que se necesitan para este tipo de inversión, y permite justamente una dinámica que no diría que no se difundió, porque el derecho real superficiario, tanto en la academia, en las universidades, como en el sector mismo, fue un instrumento muy conocido. Eh, y no era costoso, porque tampoco era costoso y era seguro, y hay antecedentes comparables en la doctrina y en la jurisprudencia internacional que te muestran que es un instrumento muy seguro. Creo que sufrió, como otros instrumentos, el rezago de las inversiones del sector, ¿no? Lo hemos visto, fíjate, cuando se armó el tema de las plantas de Boni en Uruguay, y todo eso, bueno, finalmente también tuvo un impacto negativo después en la Argentina. José, estamos transitando una pandemia que está generando, por supuesto, un montón de muertes en todo el mundo. En Argentina la cuestión sanitaria todavía tiene un desempeño relativamente bajo respecto a otros países de la región. Pero bueno, esto tiene como contrapartida también, la gente se mueve menos, consume menos, esto tiene una contrapartida importante en el producto, un producto que viene de hace ya muchos años en Argentina, un Producto Bruto Interno que viene de hace muchos años en Argentina sin crecer, con un comercio exterior muy poco dinámico, y hay algunos economistas, colegas, que sostienen que hay que copiar algunas recetas de la crisis del 30. Hay una discusión al respecto, ¿no? Porque esto es una crisis de oferta y de demanda, no es solamente de demanda, pero no importa. Quiero preguntarte cómo ves al sector con estos colegas que proponen mirar al sector forestal
como un sector para que se pueda canalizar gasto en el largo y lo ancho de la Argentina, ¿no? Sí, bueno, quizás vos tenés más experiencia como economista, pero de leer informes de muchos de ellos, se estima que la caída del PBI este año va a ser 7, 8 puntos, si no más. Estoy siendo bueno, pero ¿qué te quiero decir? Vamos a una fortísima crisis. Yo no quiero ser agorero, ni mucho menos, pero lo planteo por la necesidad de conciencia que tenemos que tener los argentinos, que realmente vamos a una crisis profunda, mucho más fuerte que la del año 2001. Y digo esto porque, ya que estamos en un seminario, un simposio agroindustrial, es decir, recordemos que empezó, primero que fue una crisis alocada solamente en la Argentina en el año 2001. Viene de rebotes de otras crisis internacionales, pero el desencadenante se dio fuertemente en la Argentina y en este caso estamos ante una crisis económica y te diría financiera internacional. Con lo cual, la recuperación va a ser distinta. La línea ascendente de las materias primas que comenzó en el año 2002 y llevó casi a 8 años de una fortísima incremento en los precios de las materias primas como la soja, no veo que hoy ese sea el escenario internacional. Con lo cual, en alguna medida esto nos va a llevar a justipreciar justamente cuáles son las potenciales en la Argentina. Tenemos que, frente a escasos recursos, ver cómo van a ser esos usos de esos fondos, porque, como recién hablábamos, hay un potencial hidrocarburífero sin duda en la Argentina con Vaca Muerta. Ahora tenemos que ver el timing de lo que presenta y las oportunidades que presenta el mundo. Y en esto el sector forestal industrial sin duda presenta una gran oportunidad. Pero por eso vos hablabas del plan Marshall, de algunos colegas tuyos que están planteando, y yo a eso le agregaría, en ese momento el plan Marshall, de post Segunda Guerra Mundial, también lo que permitió fue que se inviertan grandes cantidades de recursos. Y hoy no veo que haya grandes cantidades de recursos para esta situación. Y entonces, ¿sobre qué tenemos que traccionar? Tenemos que traccionar sobre la inversión privada. Sobre la inversión tenemos que ser receptores de inversión privada. Yo recién hacía mención el potencial que tenemos en la Argentina para recibir en este sector aproximadamente 5.000 millones de dólares. Bueno, ese es un plan Marshall Verde, privado, con asistencia y en articulación con el sector público. Pero me parece que la solución va a venir por ese lado. José, y te hago una consulta en relación a eso, ¿no? Ese portfolio, ¿vos cómo analizás, más allá del volumen de inversión, la transformación que puede permitir eso en una matriz de empleo con mucho desarrollo local? Porque estamos hablando de un desarrollo territorial muy fuerte a partir de ese tipo de inversiones, ¿no? Distinto a otras industrias que uno piensa. Sin duda, sin duda. Y lo que tiene es más allá de que, como recién decía, los bosques de cultivo están en un 80% situados en el NEA, lo que tiene es una fortísima atracción sobre las economías regionales, no solo sobre las cuales opera, sino sobre las cadenas de valor que traccionan sobre este sector. Entonces, tiene grandes impactos sobre lo que es la logística, positivos, por supuesto, tiene grandes impactos sobre lo que son los sectores portuarios. Es un producto fuertemente exportable, fuertemente demandado. Es decir, se estima que para el 2050, y estos son estudios internacionales, el mundo necesita para mantener el nivel de consumo que se viene dando casi un nivel de plantación de 7 millones de hectáreas justamente forestales. Y Argentina tiene la aptitud para aportar muchísimo en eso. Y en el empleo, yo recién hablaba, está enmarcado dentro de lo que es el desarrollo sostenible, porque también no solo si nos quedamos, primero que utiliza mucha mano de obra ya en el sector primario, a diferencia de otros cultivos, acá estás hablando de que, digamos, tenés una fuerte, para lo que es la manutención de los bosques, para lo que es el manejo silvicultural, tenés una fuerte ocupación, y ni te digo si le agregás valor industrial. Entonces sí, sin duda creo que estamos frente a una oportunidad. José, ¿cuál es, a ver, después de esta pandemia, la agenda ambiental
probablemente también se dinamice, ¿no? Con ese dinamismo, ¿considerás que se pueden dinamizar los mercados de carbono? Sí, había un cierto prejuicio en un momento sobre cómo funcionaría o si daría lugar a la especulación, sobre los famosos green bonds, certificados verdes que se establecieron, que también, por cierto, nunca llegaron a desarrollarse mucho en el mundo, ni menos en la Argentina. Creo que es todavía una cuenta pendiente, pero también, así como me preguntabas recién por el derecho real superficial, yo creo que también porque falta una circulación mayor del sector y se va a terminar dando, se va a terminar convirtiendo en una oportunidad. Creo que es una demanda y no soy de los que me inscribo en descalificar la compensación medioambiental, porque obviamente creo que hay una posibilidad de ir compensando justamente los bonos, digamos, el aporte ambiental que hace un sector. Con lo cual yo me imagino que sí, es un sector que ha crecido muchísimo en estos últimos 20 años en el mundo en lo que hace a la certificación. Recién hacía mención a la certificación FSC. El país creo que se sumó muchísimo a eso. Hubo una agenda, bueno, inclusive vos estabas en ese momento, creo que eras viceministro de Agricultura, y estabas y impulsaste muchísimo eso. Y bueno, lo hemos visto también trabajando al IRAM, que ha complementado la norma nacional de certificación. Después hemos visto los ISO. Digamos, y en alguna medida creo que eso digamos, valorizó en el mundo. Hoy, inclusive en las inversiones o en los créditos internacionales, el tener ese tipo de certificaciones, bueno, locales con el nivel de seriedad con el que se trabajó, bueno, tienen una valorización sin duda. Yo tengo una última, Mario, no sé si vos tenés otra. Hay más de 30 millones de hectáreas en zona amarilla, José. ¿Qué hacemos con el manejo integrado del bosque? Sí, yo te diría, a ver, inclusive soy de lo que creo que hay que manejar los bosques nativos, hay que manejarlos, ¿eh? Porque si no también contribuyen negativamente a la degradación del planeta. Digamos, si bien no opero yo sobre los bosques nativos, por eso me permití hablar más que nada sobre los bosques cultivados, creo que hace a la madurez institucional poder, obviamente, regular y controlar cómo se manejan esos bosques, y no significa obstaculizar el desarrollo de los mismos, porque lejos de estar contribuyendo al ambiente, estaríamos destruyendo una posibilidad de generar, digamos, un sector que contribuye al medio ambiente. Es un tema delicado, creo que ha sido pasible de muchísimos debates, más bien te diría de pujas ideológicas, sin sentido. Creo que también tienen la razón de que hubo antecedentes negativos en el país, porque vamos a ser francos, los bosques nativos han sido destruidos en gran parte del país por la irresponsabilidad de un manejo en su momento, parte de la historia, del sector privado, y también el desmanejo de control del sector público. Acá no hay el tango se baila de a dos. Eso creo que hay que evitar. Hoy hay muchísima conciencia y mi mensaje sería hay que trabajar sobre esos bosques, si no estamos contribuyendo negativamente al ambiente. Hay un célebre ingeniero forestal del INTA, que no quiero comprometerlo, porque no está en el simposio, pero que siempre me decía, no intervenir en esas áreas no quiere decir cuidar el bosque. Al bosque, para Exacto. cuidarlo, al bosque nativo hay que invertir dinero, porque si no el proceso de degradación continúa. Y hay una buena parte de los bosques nativos de la Argentina que están hoy en día sin ninguna explotación y que están siendo severamente dañados. Sin Y por duda. lo tanto, si queremos conservar ese patrimonio, tenemos que invertir dinero en ellos.
Bueno, y vos sos un fiel testigo desde tu estudio, desde tu currículum, desde tus funciones como funcionario público, de la necesidad de eso, porque te he visto, he leído tus papers al respecto y tus gestiones y no me cabe ninguna duda. Coincido y estoy alineado en tu pensamiento, ¿no? Bueno, querido José, muchas gracias por tomarte este tiempo ya desde tu Salta natal. Esperemos que pronto podamos volver a vernos en esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir a todos de manera muy sorpresiva y trágica también para mucha gente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por compartir este momento de entrevistas y un saludo a la audiencia y por supuesto creo que el mensaje debería ser vamos todos juntos por Argentina bajo un esquema de solidaridad que es posible pasar estos difíciles momentos que estamos pasando y que vamos a pasar. Gracias, José. Bueno, comparto. Por favor, Gracias, Mari, muchas también. gracias.